Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Pues hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta Santa Misa, hoy viernes 23 de abril. Vamos a pedir por las necesidades de todos ustedes, vamos a tomar en cuenta especialmente para pedir por la salud de nuestros hermanos enfermos de COVID. Vamos a pedir al Señor por el fin de esta pandemia y a ponernos pues ante las manos misericordiosas, a ponernos en las manos misericordiosas de nuestro Padre Celestial. Con humildad reconozcamos nuestras faltas y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Al proclamar con entusiasmo tu poder, te suplicamos humildemente, Señor, que así como San Jorge imitó a tu Hijo en su pasión, nos ayude generosamente en nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo.
Al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Pues hermanos, hermanas, hoy que estamos pues celebrando esta Santa Misa, la última de esta tercera semana del tiempo de la Pascua, pues quizás nos pueda llamar la atención que a lo largo de todos estos días de Pascua que llevamos, se nos han ido narrando pues muchos hechos maravillosos, muchos prodigios, muchos milagros que los discípulos de Jesús van realizando. Hoy vemos cómo Saulo va persiguiendo a la iglesia, se le aparece Jesús, queda ciego, y también Ananías, por mandato de Dios, hace ese prodigio de quitarle la ceguera, de curarlo, de devolverle la vista. A veces uno se pregunta por qué en la iglesia de hoy no ocurren esas maravillas como las que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Curaciones, conversiones, milagros, también persecuciones, ¿verdad? Comunidades que van creciendo y creciendo a pesar de todas las dificultades. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde están hoy todos esos signos de Jesús resucitado? Bueno, quizás sea que con los siglos, pues nosotros hemos ido perdiendo quizá la frescura original del mensaje del Evangelio. A lo mejor hoy ya no hay esos prodigios porque nosotros no vivimos nuestra fe con compromiso como ellos, con entusiasmo como ellos. Quizás muchos vivimos una fe mediocre que no nos pida mucho compromiso. Bueno, ¿cómo vives tu fe? No, pues voy a misa. No, pues rezo en mi casa. No, pues me persino. Y hasta ahí. No hay más compromiso, no hay más entrega, no hay más generosidad. O quizá también sea porque hoy hay cristianos que solo quieren ver o hacer maravillas. Y es una tentación.
Que el Señor haga prodigios aquí, que haga maravillas, que me dé el don de lenguas, que me dé el don de sanación, que me dé el don de profecía. ¿Y para qué lo quieres? No para dar gloria a Dios, lo quieres para sentirte mejor, para sentirte superior, para sentirte más grande que los demás. Y quizás por eso Dios hoy no hace milagros como en la primitiva iglesia. Hoy, por desgracia, muchos cristianos tenemos esa tentación de querer que yo ser un elegido para que Dios realice prodigios a través de mí. Pero aunque eso no se dé, sí hay comunidades cristianas, sí hay personas en las que hoy siguen pasando maravillas y milagros, aunque de un modo distinto, a lo mejor no tan así, tan asombroso, tan llamativo como en aquellos tiempos. Por ejemplo, yo les voy a contar una historia de un poquito antes de que yo me ordenara sacerdote, o no recuerdo si fue a los pocos meses después de ordenarme, cuando estaba en Chiapas, y conocí un viejecito que no tenía casa, no tenía nada, no tenía familia, y en Chiapas, allá en la montaña, él vivía en una cuevita, ahí en una cuevita. Ahí vivía él. No tenía nadie que viera por él, vivía en la pobreza más absoluta y vivía en esa cuevita, estaba cerca de un campo de un catequista, que pues era de una de las comunidades. Entonces, ahí en esa cuevita él se quedaba y cuando el catequista venía para cuidar su milpita o para arreglar sus sembradíos, pues todas las mañanas le llevaba un panecito, le llevaba un cafecito, y a lo mejor eso era lo único que comía aquel viejecito en todo el día. Platicaban, como él era catequista, pues le platicaba de la palabra de Dios, platicaban de cómo estaba la vida, de los problemas, de las dificultades, pero aquel catequista siempre le hablaba de Dios, aunque sea poquito. ¿Por qué le hablaba de Dios? Porque aquel viejecito, a pesar de que pues, no tenía a nadie, a veces iba a pedir limosna, y el dinero que le daban se lo gastaba en posh, que es el posh, el aguardiente que hacen ellos allá. Entonces el viejito le entraba, se emborrachaba. Y bueno, un día le dijo a aquel catequista pues que ya no iba a beber más, ya no iba a tomar. Dice, porque Diosito me va a llevar con él. Tatic Dios, Padre Dios, me va a llevar con él. Tú muchas veces me llevaste pues al hospital, a veces me recibiste en tu casa, me dabas de comer, veías por mí, me ayudaste muchas veces, pero ya no va a hacer falta, porque Diosito me espera esta noche y por fin, cuando yo llegue allá, voy a tener familia, voy a tener casa y ya no voy a tener que emborracharme, ya no voy a tener que tomar posh nunca más. Eso dijo aquel viejecito. Al día siguiente me decía aquel catequista, bueno, me dice, después de eso el viejito me dio un abrazo y después de eso, al día siguiente, efectivamente, allí en aquella cuevita, estaba el viejito muerto, pero con una sonrisa en su cara, una sonrisa de paz. Y me decía que el catequista, ¿ya ves, Tatic? Tatic quiere decir padre. ¿Ya ves, padre? Me dijo el catequista, ahorita él ya está en el cielo. ¿Ya ves cómo Dios sigue haciendo milagros? La iglesia sigue viva, hermanos, hermanas, en muchas comunidades, en muchos cristianos que hacen el bien a los demás. El Espíritu sigue actuando y el Señor sigue regalando a los más pobres el pan de la vida eterna. Ese milagro se repite todos los días en los altares. Nosotros queremos signos, prodigios, don de lenguas, expulsión de demonios. El milagro más grande se da en la Eucaristía. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, pan de vida eterna. Ojalá, hermanos y hermanas, que por andar tras otros signos no nos olvidemos de ese, que es el milagro más grande que hizo Jesús y que sigue hasta nuestros días.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigan haciendo oración, hermanos, para que este sacrificio que es de todos ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Joseph, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y confianza, oremos a nuestro Padre del cielo como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. Les invito, hermanos, que ofrezcan la comunión espiritual y la ofrezcan a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Que tengan una buena tarde y que el Señor les conceda una muy buena noche.